Hola, un día más, un día menos, y aquí estamos puntualmente a las 12 para contar un cuento. Hoy día, 2 de abril, seguimos dentro del festival en Casina que ha organizado el Ayuntamiento de Cáceres. Lulú, mi perra Pitbull, también quiere sumarse. Y, y estamos contentas también de celebrar el Día Internacional de la Literatura Infantil. En unas partes dice solo infantil, en otras infantil y juvenil. La cosa es que hoy, un día como hoy, nació Hans Christian Andersen, un escritor danés al que le debemos historias maravillosas que creo que todo el mundo conoce, historias como El patito feo, La sirenita, son así las más famosas. Tenía un toque triste siempre Hans Christian Andersen, que indudablemente le venía de su primera infancia. No es que fuera una infancia absolutamente infeliz, porque sus primeros años estuvieron rodeados de ternura. Parece que creció en una casa muy humilde, que su padre era un trabajador manual, posiblemente un zapatero, y que su madre, dicen, que se dedicaba a las labores de la casa y al cuidado. Por lo que dice en uno de sus cuentos, es muy posible que lavara la ropa de otras personas en el río, y eso, que es un trabajo muy duro, hiciera que ella tuviera un poco de mal carácter. Otros biógrafos nos dicen que es posible que la madre de Hans Christian Andersen tuviera en algunos momentos de pobreza extrema que ejercer la prostitución. Y lo que sí sabemos es que era el padre de él, de este niño tan especial que ha pasado a la historia por sus creaciones literarias, quien le contara cuentos todos los días, quizá por la noche antes de dormir o por la tarde para pasar el rato. La cuestión es que Hans Christian Andersen estaba afectivamente muy ligado a su padre y que se quedó huérfano de padre muy pronto. Esta pérdida también marcó mucho su vida, porque su madre se volvió a casar con otro hombre que no contaba cuentos. Y esto hizo que el adolescente Hans saliera enseguida de su casa. Por lo que dicen, tenía una voz maravillosa y quiso dedicarse a ser cantante de ópera. Pero no le fue bien, aunque sí le sirvió para hacer amigos. Y, y fue protegido por un inversionista de la ópera, un empresario acaudalado, que al darle una cierta comodidad en su vida, porque los primeros tiempos de Hans en la ciudad fueron muy duros y tenía que dormir en la calle, le dio la posibilidad de desarrollar otros talentos. Y lo conocemos tanto porque es el primer escritor de literatura infantil que triunfa. Porque siempre quiero que atiendan a esto. La infancia ha sido algo despreciado por nuestra sociedad. Es muy reciente que hayamos empezado a entender la importancia de la infancia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Me refiero a las sociedades occidentales europeas. No estoy hablando de otras sociedades donde esto sí que lo hacían bien, pero nosotras no lo teníamos muy claro. Seguramente porque la infancia era el momento de nuestra vida en que más posibilidades teníamos de fallecer y la gente no quería generar grandes apegos. Pero bueno, Hans Christian Andersen empieza a dirigirse
a esas niñas y a esos niños con la sensibilidad especial de alguien que ha disfrutado mucho de su infancia, que es consciente de dónde están las cosas importantes. Y yo hoy, por ser su cumpleaños, quiero rendirle homenaje y hacerle un regalo y contarles a ustedes un cuento que no es de los más conocidos, tampoco es de los más traviesos, porque normalmente a mí me gusta mucho contar El baúl volador, pueden buscarlo en internet, pero porque tiene ese toque de sarcasmo que nos gusta a las personas adultas. Pero este de hoy día, que se titula El ruiseñor, me ha parecido mucho más adecuado para ser contado en una época de pandemia. Es más tierno, es más dulce, es menos sarcástico y dice así. En la China vivía un emperador que disfrutaba de una vida llena de lujos. Tenía un palacio maravilloso, con salones inmensos. Tenía unos jardines preciosos que se prolongaban kilómetros, con fuentes, con árboles frutales, con clases de todos los colores. Y sus jardines daban a bosques salvajes, donde uno podía perderse durante semanas enteras. Obviamente, el rey de la China estaba muy orgulloso de sí mismo y de todo lo que tenía. Tenía además este rey una gran biblioteca. Era una biblioteca inmensa, maravillosa, con muchísimos volúmenes de libros. Y el rey alguna vez iba allí y se sentaba a disfrutar. Pues bien, una de esas tardes apacibles en que tenía tiempo para leer, el rey hojeó un libro que le había mandado de regalo el emperador de Japón y se puso a leer. El emperador de Japón le decía en el libro todas las cosas maravillosas de las que era propietario el rey de la China. Y el rey iba pasando las páginas y decía, es verdad, es verdad, es verdad. Pero llegó a algo que nunca él había sido consciente. Decía en aquel libro que le había regalado el emperador de Japón que en el palacio del rey de la China había el ave más maravillosa del mundo, la que tenía el canto más dulce, que entre el bosque y los jardines se podía escuchar y contemplar al ruiseñor. Al ruiseñor. El rey miró hacia todos lados, no sabía qué ave era el ruiseñor. Salió fuera a sus jardines y le preguntó a todos sus jardineros, perdonad, ¿el ruiseñor cuál es? Aquella gente que estaba trabajando en el jardín del palacio, pues no sabemos. Pues esto no puede quedar así, o sea, en mis jardines, entre mi bosque y mi jardín, vive el ave más maravillosa del mundo, la que tiene el canto más dulce. ¿Y no la conocemos?
Bueno, llamó a todos los sabios, se hizo un gabinete de crisis, vinieron de los lugares más recónditos y por fin alguien dijo, sí, yo conozco al ruiseñor y puedo identificar su canto. Y se apostaron en absoluto silencio al anochecer para poder escuchar al ruiseñor. Pero entre tanto, antes de que llegara aquel sabio, la gente al servicio del rey de la China se había puesto nerviosa. Y dijeron, si no encontramos al ruiseñor, al menos hagamos algo que satisfaga al rey, porque si se enfada va a ser terrible. Y crearon un pájaro de oro. Brillaba increíblemente, resplandecía y si le daba la luz, sus destellos te cegaban. Tenía dentro un mecanismo de caja de música que cuando le dabas en la cola comenzaba a cantar. Lo habían terminado justo aquella tarde y se lo llevaron al rey sin saber que se estaba preparando para escuchar el canto del verdadero ruiseñor. Llegaron con el regalo y le hicieron una demostración. El rey quedó maravillado. Vaya. ¿Qué cosas más increíbles somos capaces de hacer con nuestra inteligencia las personas? No creo que haya en toda la naturaleza un pájaro más hermoso que este que han hecho mis artesanos. Y no creo que ningún pájaro pueda imitar este canto maravilloso. Llegó la hora. Se apostaron en las ventanas en absoluto silencio y esperaron. Apareció entonces un pájaro chiquitín, con colores discretos, que se posó en una rama y comenzó un gorgojeo suavecito, que iba increciendo. Pero al rey le pareció que aquellos tonos grises no podía ser el ave más maravillosa del mundo. Y ese canto natural, imperfecto, que no estaba debidamente acompasado con una partitura. No, definitivamente no podía ser lo mejor que tenía en sus jardines aquel ave. Mandó que escribieran al emperador del Japón, que le hicieran un dibujo a su pájaro mecánico y en la carta le decía que corrigiera su error, que es verdad que en el palacio del rey de la China estaba el ave más increíble, pero que lo tenía en su dormitorio porque siempre se lo ponía para escuchar su canto antes de dormir y así dormir plácidamente. Y eso pasó durante bastante tiempo, hasta que el rey se hizo mayor, bastante mayor. Era un hombre ya, podríamos decir, que entrando en la ancianidad, cuando le sobrevino una enfermedad. ¡Oh! Llamaron a todos los médicos de todas partes y no conseguían la cura.
El rey cada día estaba más y más cansado, delgado, triste. Y se quedó dormido. Tan dormido que lo dieron por muerto. Sus sirvientes, agotados de la larga enfermedad y de todos los cuidados, se dijeron: vamos a dejarlo esta noche reposar y ya mañana empezamos los preparativos. Uno de ellos, al salir, sintiendo una enorme piedad por el anciano que había sido rey, puso en funcionamiento el ave mecánica que lo hacía dormir cada noche. Empezó a sonar la música. Todo el mundo salió por la puerta y cerraron. Pero el ave mecánica se estropeó. A veces pasa. La mecánica falla. Y el ave, después de... dejó de cantar. Ese ruido tan molesto a los oídos hizo que el emperador, que en realidad estaba dormido, pero tenía la respiración muy lenta, se despertó. Se despertó en medio del silencio y se sintió profundamente triste y profundamente solo y miró a la ventana y, para su sorpresa, vio que en la noche había un ave cantando. El ave, presintiendo la soledad del rey, entró por la ventana y allí, posada en el alféizar, le cantó. Era el ruiseñor. El rey le dijo: ¿cómo puedo agradecerte este inmenso regalo que me has dado? ¿Cómo puedo agradecerte la compañía que me has hecho en esta, que es seguramente la peor noche de mi vida? Y lo dijo el rey, con lágrimas que le caían de ambos ojos, y pensando en llenar aquel ave de tesoros como perlas, diamantes y ramas de oro. Pero el ave le respondió: para mí, que hayas escuchado mi canto y te hayas emocionado y hayas llorado, ese es el premio más valioso. Y si me gustaría que hicieras algo por mí, sería que le contaras a todo el mundo que hay un ave en tu jardín que es capaz de cantar a la gente que está triste y de acompañar a la gente que está alegre. Que hay un ave en tu jardín que canta de día y de noche y se llama ruiseñor. Como ya había amanecido, entraron los sirvientes que venían a preparar el cuerpo del rey de la China y se encontraron con que el hombre estaba sentado en su cama. Se hizo una gran fiesta y le propusieron al rey: lancemos cohetes al aire. Y él dijo: no, tanto ruido no, que no podremos escuchar al ruiseñor. Pues yo creo que, aunque Hans Christian Andersen nunca se imaginó que íbamos a estar así, en nuestras casas,
tenía un mensaje desde el pasado hacia el futuro para nosotras y nosotros. Y creo que este mensaje merece la pena que sea replicado. Así que, como les digo siempre, los cuentos son para contarlos. No dejen de contar cuentos. Y mientras tanto, nos vemos aquí a las 12 del mediodía todos los días del confinamiento, que ya nos queda uno menos. Chao, chao.